Muy buenas noches, queridos amigos que nos ven en el programa Revelando la Historia, en el que con mucho gusto tratamos de llevar a ustedes algún libro, algún escritor, algún historiador, algún testimonio que hable de la historia de nuestro estado. Y yo estoy hoy muy contento especialmente porque he invitado a un joven historiador de la hermana ciudad de Tulancingo, tan afín a muchos de nosotros y tan cercana a Pachuca al mismo tiempo que tan distante. Cercana en distancia, distante en vocaciones. Se trata del licenciado Marco Antonio Mendoza Bustamante, a quien le doy la bienvenida, licenciado. Arquitecto, muchas gracias por la invitación. Recibirlo. Muchas gracias. Gracias a usted, porque aquí el licenciado, amigos, viene de la Ciudad de México, él trabaja allá. Entonces, no es lo mismo venir de aquí, del centro de Pachuca, al canal a grabar un programa, que hacer un viaje de la Ciudad de México acá, y lo hizo con mucha disposición, con mucho gusto. Él trabaja en el Congreso de la Unión, porque es secretario privado particular de la diputada Carolina Villano, que como usted sabe, parece que es su tercera vez en el Congreso de Carolina, ¿verdad? Así es, la tercera ocasión como diputada federal. La tercera vez que es diputada federal. No ha de ser porque por casualidad, es por su competencia. Y el licenciado trabaja con ella, pero hizo un hueco, y lo cual le agradezco, para venir a platicar. ¿Por qué? Porque él ha unos pocos meses publicado un libro que se llama Por siempre Tulancingo, que es historia de la ciudad vecina de Tulancingo, Hidalgo. Entonces, a mí me gusta mucho el programa de hoy, y por eso le invito a que no se vaya, que lo vea con nosotros, que nos comparta. Va a estar Abraham Chinchillas en su sección, va a estar la parte de las biografías por parte de Ariana Mendoza. Bueno, vamos a estar muy, muy entretenidos. Y tengo aquí la entrevista que le haré al licenciado Marco Antonio Mendoza Bustamante, que vamos a platicar sobre su libro. Y entonces son dos cosas interesantes. Entrevistar a un joven historiador que ya pues empieza con este libro, quizá con algunos otros trabajos, pero yo les aseguro que en su haber, conforme pasen los años, habrá muchos libros. Es un profesional, es un hombre apasionado de la historia. Y bueno, pues eso me gusta a mí mucho, entrevistar a un joven valor que dé ejemplo, como da él, y que vaya haciendo libros. Y segundo, me gusta mucho hablar de la ciudad de Tulancingo. Le tengo un especial cariño a Tulancingo. Y entonces, pues estamos en de plácemes. Señor licenciado, ¿qué fue lo que le hablo de usted? Porque a mí no me gusta que, porque somos mayores, le hablemos a todos los jóvenes de tú. No, hay que darle su lugar. Yo le hablo a él como historiador. ¿Por qué empieza usted o cómo se gesta la idea de hacer este libro? Nuevamente, muchas gracias por el espacio, estimado arquitecto. Este libro surge quizá desde mi infancia incluso. Desde muy temprana edad, habré tenido alrededor de 3 años. ¡Ah, caray! Y me gustaba ir recolectando piezas de obsidiana que había en las inmediaciones de la casa materna. Y en algún momento de mi vida... ¿Piezas así de alguna sí, cultura? Claro, algunas navajillas, sí, algunas puntas de proyectil. Qué interesante, ¿no? Que como niño no alcanzaba a entender el valor histórico que podía guardar cada una de esas piezas. Sin embargo, presentía que tenía una gran relevancia, o cuando menos de manera personal la tenía. Y toda mi vida estuve rodeado de estos pequeños objetos, fragmentos de obsidiana. En alguna oportunidad encontré una punta de proyectil. Sentía que había encontrado un verdadero tesoro, así lo hice, y esta punta de proyectil detonó que yo empezara a investigar, a documentar, primero acerca de la historia de la región donde nací, en la época prehistórica, posteriormente en la época prehispánica, y sin darme cuenta empecé a escribir acerca de la historia de la tierra que me vio nacer, y sin darme cuenta también ya había formado un libro. La primera publicación de Por siempre Tulancingo fue en 2010, bajo el sello de Conaculta, y esta publicación de 2014 es la tercera edición, que hubo la oportunidad de poder presentarla en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, que fue una distinción, tanto a título personal como para la ciudad de Tulancingo, que celebraba el aniversario como ciudad. El licenciado Méndez Yaguno, y asistió también
el doctor Matos Moctezuma, el arqueólogo, ¿verdad? Así es. Y la diputada Carolina Villano. Los presentadores fueron justamente ellos, la licenciada Villano, quien presentó también la primera edición del libro, el maestro Juan Manuel Méndez Yaguno, que es un referente al hablar de historia, no solamente de Pachuca o de Tulancingo, sino de todo el estado de Hidalgo, y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que es un ícono de la arqueología en nuestro país. Durante muchas décadas, como seguramente muchos de nuestros amigos conocen, se ha dedicado a investigar el Templo Mayor y ha realizado estadías de investigación en muchos lugares importantes. De hecho, creo que fue el que descubrió el Templo Mayor, los vestigios ahí en el centro capitalino, ¿no? Si bien no fue él quien descubrió directamente el Templo Mayor, porque el templo lleva 100 años de trabajo arqueológico, él fue quien se encargó, a partir del descubrimiento de la Coyolxauhqui, que fue un descubrimiento meramente casual. Estaban haciendo unos trabajos para que pasara por ahí un cableado telefónico, encuentran un vestigio y él se hace cargo a partir de ese momento de la investigación del Templo Mayor, que ha permitido no solamente conocer más acerca del pueblo mexica, sino incluso redefinir lo que pensábamos acerca de la ubicación del Templo Mayor, de la propia composición de la México Tenochtitlan. Tuve el honor de que él aceptara presentar el libro en la Sala Manuel M. Ponce. Qué interesante. Licenciado, vamos a platicar ya un poco del libro, de los temas que trata. Empieza el libro hablando, por supuesto, sobre el glifo y sobre la etimología de la palabra Tulancingo, que tiene pues raíces muy interesantes, porque es un nombre que se deriva del náhuatl, tengo entendido, de las raíces Tolan y Tzingo. A ver, explíquenos un poco de eso, licenciado. Pero prácticamente los tulancinguenses, por antonomasia, hemos aceptado que el significado de la palabra Tulancingo es el hombre detrás del tule, porque en distintos códices encontramos justamente este manojo de tules escondiendo la parte inferior de un cuerpo humano. Por ejemplo, en el manuscrito de los tributos, en el Códice Mendocino, encontramos ahí la serie de tributos que el señor de Tolancingo enviaba al Imperio Azteca, y tradicionalmente se ha traducido así el nombre de Tulancingo. Sin embargo, hay quienes se han atrevido a traducirlo como el pequeño Toyán. La palabra tzin es una partícula reverencial, por eso hoy día vemos todavía algunos integrantes de nuestros pueblos indígenas que se refieren como patroncita, como hombrecito, mujercita, que es una partícula reverencial. Ese es el pequeño Toyán. Le han llamado el pequeño Toyán porque en este lugar se estableció Quetzalcóatl durante 4 años, y en este lugar esperó el momento propicio para fundar la gran capital de los toltecas. Que fue los Tula. Toltecas fueron a Tulancingo a pedirle que los gobernara, y fue la gran Toyán Xicocotitlán, lo que hoy conocemos como Tula. Licenciado, voy a salir un corte porque ya empezó el productor a marcarme pautas. Ahorita regresando, amigos, vamos a tener la sección, las biografías de don Abraham Pérez López con Adriana, la arquitecta Adriana Mendoza Rivera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ariadna Mendoza Rivera. Les voy a hablar sobre José Lorenzo Cosío y Soto, jurista e historiador. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 1 de diciembre de 1864. Cursó sus estudios en el Colegio Franco-Americano de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, donde obtuvo el título en 1891. En varias ocasiones fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia de Historia, de la Legislación y Jurisprudencia correspondiente de la Madrid y de otras sociedades científicas nacionales y extranjeras. Durante el periodo presidencial del general Díaz, fue electo diputado suplente, y al ser llamado para desempeñar el cargo, se negó a aceptarlo. En 1911 colaboró honoríficamente con el presidente Madero, como miembro de la primera Comisión Agraria Ejecutiva, presentando ahí varias ponencias y estudios con ideas avanzadas. Fue miembro también del Tribunal de Infracciones Fiscales y de la Junta Calificadora de Rentas de Casas, pues fue el primero que señaló la necesidad de reformar el artículo 27 de la Constitución de 1857, con el fin de devolver los ejidos que habían sido despojados los campesinos y las comunidades indígenas. Fue historiador de su natal Tulancingo y de la Ciudad de México, y presentó varios estudios sobre estos temas en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en la Sociedad Antonio Alzate.
En los gobiernos posrevolucionarios fue llamado a colaborar como miembro de la Comisión de Reformas a la Ley Minera, al Código de Comercio y otras leyes importantes, siendo fundador también de la Confederación de Cámaras de Comercio. Murió en la Ciudad de México, DF, en 1941. Fue autor de las siguientes obras: ¿Cómo y por quiénes se han monopolizado la rústica en México? Monopolio y fraccionamiento de propiedad rústica. El gran despojo nacional o de manos muertas a manos vivas. Apuntes para la historia de la propiedad privada. Datos históricos sobre las propiedades urbanas de la instrucción pública y de la beneficencia privada. Del México Viejo. Guía retrospectiva de la Ciudad de México. Historia de Tulancingo, y es el creador de la revista Legislación y Jurisprudencia, en colaboración con el licenciado Víctor Manuel Castillo. Los dejo en compañía del arquitecto Luis Corrales Vivar. Muchísimas gracias. Decía el licenciado, amigos, que fue amigo, es amigo, no fue, de mi hermano, el licenciado Arturo Corrales Vivar. Ahí que trabajaron juntos ahí en el tribunal, el famoso gallo, porque así le decimos todos. Le voy a contar la historia porque se llama así. Cuando Arturo, que se llama mi hermano, venía en camino, es decir, cuando mi mamá lo iba a tener, mi padre había decidido estudiar la carrera de Derecho, porque mi padre es ingeniero de minas. Y ya después de 16 años de trabajar como ingeniero de minas, decidió estudiar algo más porque la mina pues resultaba muy peligrosa y sin futuro. Y se metió a estudiar Derecho. Y entonces, estando en primer año, en aquel tiempo eran años, no semestres, se apasionó mucho mi papá con la figura de Gallo, el jurisconsulto romano, recopilador del derecho romano. Yo de esto también algo sé porque estudié 6, 7 semestres de esa carrera de Derecho tan bonita que es. Y entonces le dijo a mi mamá, bueno, el niño que viene, si es hombre, yo le quiero poner Gallo. No, le dijo, ¿qué como que Gallo le vas a poner? Se va a llamar Arturo, pero dicen, sí, está bien, dijo mi papá, Gallo Arturo. No, se va a llamar Raúl Arturo. Así que no, de ninguna forma. Entonces dijo mi papá, bueno, conste. Y entonces no lo pusieron así, pero mi papá le puso el Gallo. Bueno, Gallo con Y, no Gallo de animalito, de peleas de gallo, no, Gallo como el jurisconsulto romano. Y la verdad es que se quedó el apodito para siempre, ¿no? Mucha gente no lo conoce por Arturo Corrales, es el Gallo Corrales. Así que fue usted su compañero de lección. Así es, y además la historia, y particularmente el derecho romano, también es una de sus grandes pasiones. Sí, claro. Esa cátedra, por cierto, se le heredó a mi hermano Arturo, el licenciado Menes. Cuando el licenciado Menes se fue a ser rector, cuando fue electo rector, 1986, 87, sí, más o menos por ahí, no quería dejar la cátedra que tenía de introducción al estudio del derecho, que era el derecho romano. Y entonces le pidió a Arturo, mi hermano, que se empezaba a darla. Bueno, pues ahí, a partir de ese momento, claro, ya Arturo la da muchos años en la UAEH y ahora la da en la Universidad Ibero-Mexicana, que tiene el licenciado Juan Manuel Méndez Yagún. Y bueno, yo he oído muy buenos comentarios de los alumnos en cuanto a que se sabe de memoria esa materia, sin porque duda le ha dado muchos años, ¿verdad? Un saludo a mi hermano Arturo Corrales y gracias por recordarlo, licenciado. Con mucho gusto. Y entonces, ya los toltecas, cuando van a fundar Tula, ya existía Tulancingo. Por eso es raro que se pueda decir que el pequeño Tula, como se supone que primero fue Tula y luego Tulancingo. ¿Eso lo explica usted en su libro? Sí, claro. Ahí ocurre ese fenómeno en varias ciudades. Por ejemplo, en Texcoco está Tezcucingo, que es incluso en ese cerro están los baños de Nezahualcóyotl. Es más antiguo que la propia ciudad. Ellos ya tenían la certeza de que iban a fundar su capital, su ciudad, solamente no sabían dónde y no tenían la precisión acerca del momento para realizar la fundación, y van generando células de población en lugares previos con reminiscencias al nombre que llevará aquella capital. Lo mismo ocurrió con Tulancingo. Y por ejemplo, aquí en Pachuca hay una parecida similitud con Pachuquilla. Esa población donde se vende comida muy rica, que se llama Pachuquilla, pues es la pequeña Pachuca. Pero últimos descubrimientos que han hecho los historiadores locales parecen decir que primero se asentaron allí y después en Pachuca. Es decir, igual,
que aparentemente se deriva una de otra, pero no, parece ser que las pachuquillas y los tulantzingos y los en Texcococingo son las que dan inicio a una ciudad mayor bien planeada, lo cual nos dice que los prehispánicos planeaban las cosas, licenciado. Así es. No obstante, existe un lugar en la propia zona arqueológica de Tula que es conocido como Tula Chico. Hay algunos arqueólogos que argumentan que el Tolancingo al que se refieren las crónicas toltecas está ubicado en la misma región, en la misma zona arqueológica y no en Tulancingo. No obstante, Tulancingo fue y sigue siendo desde la época prehispánica, incluso desde la prehistoria, un punto muy importante por su ubicación geográfica y por la conexión que había con otros puntos de Mesoamérica. También me gusta mucho en el libro que toca usted el tema de los primeros habitantes de América. Miren, amigos, este es un tema muy, muy necesario de conocerse. En Hidalgo, en lo que se conoce de ahora el estado de Hidalgo, por supuesto que hay habitantes más o menos desde hace 30,000 o 40,000 años, que vienen llegando a América, por un lado, por el lado norte, por el estrecho de Bering, por la famosa glaciación que hizo que los animales huyeran y las personas que los cazaban vivían de eso, siguiendo a los animales sin darse cuenta, quizá cruzaron el estrecho de Bering y se vinieron hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Pero también es muy ya aceptada la teoría de que hay una inmigración de las islas Filipinas, de Hawái, de estas islas que están en el Pacífico, por medio de balsas y que van llegando a costas, yo digo que hasta costas mexicanas. Se comprueba que hay llegado a costas chilenas, peruanas. De hecho, los habitantes del Perú y de Chile tienen mucha similitud física con los habitantes de la Polinesia. Y bueno, hay unas pruebas que son muy interesantes, hay 3 cosas que no existieron en toda América más que en estas partes del sur del continente, que trajeron los de la Polinesia, que son los puentes colgantes, las hamacas y las cerbatanas, estos tubos que disparan una flecha envenenada o no envenenada, una flecha, un dardo. Entonces esas 3 cosas no se encuentran en ningún lugar de América más que en esta parte del sur, a donde se piensa que llegaron las balsas. Acuérdense del famoso experimento de la Kon-Tiki, que es un experimento realizado a finales del siglo XX, bueno, segunda mitad del siglo XX, por unos estudiosos que tratan de hacer ese viaje, y bueno, sí lo hacen, pero con una serie de problemas enormes, ¿no? Yo digo que sí, yo sí creo que hayan llegado habitantes a América por parte del Océano Pacífico en embarcaciones precarias, pero creo también que de 100 llegaron 10, licenciado. Muchos deben haber naufragado, pero con 10 que llegaron, al rato eran 5 familias, y luego esto, como fue dándose a través de miles de años, bueno, pues se fueron poblando. Hay mucha similitud, por ejemplo, entre el idioma o la lengua tarasca y el idioma japonés. Hay algunas palabras que son iguales. Quiere decir que hubo un contacto, por supuesto, ¿no? Y eso, bueno, entonces en lo que es nuestro estado de Hidalgo, pues hay habitantes desde hace 30, 40,000 años, ¿no? Tenemos pinturas rupestres en cuevas en Hidalgo, como en 6 lugares de nuestro estado, en donde pues se manifiesta ya esa época prehistórica. ¿En Tulancingo, licenciado? Así es, en Tulancingo, justamente en la zona arqueológica de Huapalcalco, miles de años después estuvo habitada por distintos pueblos mesoamericanos, encontramos algunas pinturas rupestres que datan de entre 10,000 y 14,000 años de antigüedad, lo que convertiría ese punto como uno de los asentamientos humanos más antiguos de todo México. Eso reviste gran importancia. Sí, porque claro, estos 40,000 años de los que yo hablaba eran nómadas todavía. Sí, claro, el proceso de poblamiento de todo el continente americano e incluso la transición de convertirse en un pueblo nómada a decidir asentarse y poder generar una civilización que pudiera tener las características como tal, llevó miles de años. Sí, y de hecho la creación de ciudades, que es realmente lo que asienta al hombre, no solo en América, sino también en el norte de África y en el oriente de Asia, pues son la creación de las ciudades cuando el hombre decide establecerse y forma un núcleo habitacional, digamos unas cuantas casas, alrededor generalmente de un pozo, en la orilla de un lago o en la margen de un río, porque era indispensable el agua para la supervivencia.
y también requerían de climas de determinada característica, porque empezaba la ciudad a nacer, y para que la ciudad naciera, los fenómenos que la sostuvieron fueron de tipo económico, no fueron de tipo guerrero ni militar, no, fueron de tipo económico. La ciudad que pudo ser autárquica, es decir, sostenerse a sí misma, es la que progresó. También hubo muchas ciudades que fracasaron, que no llegaron ni siquiera a los 3000 años antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo por otra parte, estamos acá, vengamos a Tulancingo. Después, licenciado, ¿cómo nace la población en general? Si ya, ¿qué fecha consideran ustedes de inicio de un asentamiento? Entiendo en Huapalcalco, ¿no? Sí, en Huapalcalco, bueno, el primer asentamiento humano nos remontamos 10.000, 14.000 años de antigüedad. En aquella época era una zona lacustre. Ellos habitaron a la falda del cerro, desde Huapalcalco hasta la explanada del Pedregal, que hoy está ubicada en Santiago Tulantepec. Posteriormente, en la época mesoamericana, tenemos vestigios, lo mismo de civilización teotihuacana, hemos encontrado vestigios toltecas, aztecas, pero también de las culturas de la costa del Golfo, lo que indica que desde los tiempos mesoamericanos era un lugar importante también para el intercambio comercial por la ubicación estratégica geográficamente. En 1520, con la llegada de los españoles a suelos mexicanos, el señor de Tolancingo se alía con Cortés y marchan junto con Cortés para tratar de conquistar México Tenochtitlan. Como los tlaxcaltecas. Como los tlaxcaltecas. En la noche triste, junto a Cortés, lloró el señor de Tolancingo, aquella noche, 1520, justamente. Y era el cacique de aquí de Tulancingo. Era el cacique de Tulancingo. Era un lugar muy importante. En alguna época fue sometido por los aztecas, pero también fue parte del señorío de Meztitlán. Y para los aztecas, Tulancingo era una población muy importante. Incluso en algún momento, desde ahí orquestaron los aztecas dos grandes batallas. La primera para intentar conquistar a los huastecos, que también era una población muy fuerte y difícil de conquistar, sí, por su ubicación geográfica. Eran las tres difíciles. Así es. Y Metzcos, huastecos y Tulantepec. O sea, así es. Y otra batalla para tratar de conquistar las culturas de las costas del Golfo, con las que Tulancingo tenía mucho contacto al punto de que se han encontrado, por ejemplo, yugos totonacos en pleno Huapalcalco. Eso es. Ustedes saben, amigos, que los olmecas, pues, y las culturas del Golfo son prácticamente el origen de toda la cultura prehistórica en México y sobre todo en Mesoamérica. Vamos a salir otra vez a un corte, no dilatamos en regresar. Después viene el licenciado Abraham Chinchillas. No, después, ¿verdad? Hasta el otro bloque. Entonces, ahorita regresamos nosotros mismos, nada más les enviamos unos mensajes del Canal 3 de Pachuca y de Radio y Televisión de Hidalgo. Ya estamos a la mitad del programa, amigos, y apenas estamos tocando temas prehispánicos. Yo quisiera ya el licenciado empezó a comentar de la conquista española, que tuvo ocasión para conquistar la ciudad de Tenochtitlan y con ella conquistar el imperio azteca, que yo creo que, la verdad es que no creo que el propio Cortés tuviera conciencia plena, licenciado, de lo que era el imperio azteca. O sea, él sabía que él quería conquistar Tenochtitlan. No se imaginó, pues cuando llegan y ven, por ejemplo, los tributos y ven la relación de tributarios, bueno, se dio cuenta que había conquistado un imperio enorme. Cuando Cortés llega a las costas del Golfo y Moctezuma tiene noticia que había llegado un hombre parecido a Quetzalcóatl, o por lo menos eso dicen las crónicas, él envía oro y tributo pensando que si Cortés se daba cuenta que el emperador mexica era un gran señor, se iba a amedrentar e iba a tomar su barco y salir huyendo. Obviamente despertó la ambición de los conquistadores. Se calculó mal. En aquella época, el imperio mexica tenía más de 10,000 súbditos. La ciudad de Tenochtitlan era más grande que Roma, que Constantinopla, que Sevilla, era un lugar verdaderamente extraordinario. Cortés sabía de la importancia geográfica que tenía Tulancingo. Tan es así que una vez conquistada la Gran Tenochtitlan, la encomienda de Tulancingo se le otorga a Francisco de Terrazas en 1525. Francisco de Terrazas era el mayordomo de Cortés y llegó a ser capitán de la guardia personal de Cortés.
Eso es un reflejo de la importancia que tenía Jefe de ayudantes, para Cortés. licenciado. Exactamente. Lo que ahora es un jefe de Tulancingo. ayudantes que están, como están cerca del poderoso, pues le sacan lo que quieren, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, el primer encomendero de Tulancingo fue el señor Terrazas. Fue Francisco de Terrazas, que además hay algunos textos que son atribuidos a un conquistador anónimo, una persona muy cercana a Cortés que llevaba una bitácora paralela y que se encargaba de escribir algunos pasajes de la conquista. Algunos historiadores han afirmado que ese historiador anónimo, ese cronista anónimo, es justamente Francisco de Terrazas. No podría ser extraño, su padre era bachiller y él sembró en su hijo, que también se llamaba Francisco de Terrazas, el amor por las letras. Este hijo, Francisco de Terrazas, fue el primer poeta novohispano. Se dice que nació en Tulancingo. Es probable que no haya sido así, sino que llegara ¿A la capital? a Tulancingo, seguramente 2 años después de que le fue entregada la encomienda a su padre, teniendo 2 años de edad, por lo que podríamos considerarlo como tulancinguense. Hijo, ¿y quién era su madre? No tengo el... ¿Era una española o era una No, era una española. indígena? Era una española. Y se convierte en el primer poeta novohispano tan extraordinario que influye en la escritura décadas más tarde de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero tan caray. extraordinaria su escritura que en la primera novela escrita por Cervantes, en la Galatea, elogia y cita los versos de Francisco de Terrazas. Que es el hijo, del primer del encomendero de así es. Tulancingo. Qué interesante eso no tener conocimiento. Yo qué Este bien. pasaje no lo encontrará en este libro, sino en uno próximo a publicarse, Eso, llamado anúncienos. Historias de la Historia. Otro que estaremos libro, amigos. publicando en diciembre, esperamos en diciembre de este año. Y yo le hago la invitación desde ahorita en enero venir a presentárnoslo con nosotros ahí en este Muy programa. amable, muchas gracias. Qué bueno, lo vamos a estar escuchando con avidez. Este libro, ¿dónde lo consiguen las personas que deseen comprar por siempre Tulancingo, licenciado? ¿Puedo decir marcas? Claro que sí. Es un libro que pueden encontrar en prácticamente todo el país, en Sanborns, librerías Gandhi, Educal, y en el caso del estado de Hidalgo, en las librerías Dragones y Dinosaurios, entre otros. Claro, las conozco muy Así bien. es. Una está en la Avenida Revolución aquí, Exactamente. y creo que el otro está en Tulancingo. Así es. Bueno, pues esto no está nada difícil, amigos. Por siempre Tulancingo, de Marco Antonio Mendoza Bustamante. Es un libro, miren, se los digo con franqueza, yo ya lo leí, muy concreto. El licenciado no desperdicia ni papel ni tinta, pero también está bien sintetizado en el sentido de que se puede leer rápidamente. Ya sabe usted que ya no escribimos grandes librotes porque los jóvenes no los leen. Es mucho mejor un libro práctico de este grosor que la gente lo puede leer. De todos modos son 120 páginas. La gente, 120 y tantas. Lo puede leer en 2 tardes o en una tarde, ¿no? Bueno, los que tenemos el hábito de la lectura, que yo insisto y vuelvo a insistir con ustedes, mis queridos amigos del programa Revelando la Historia, y amigas también, personas mayores y jóvenes, adquieran el hábito de la lectura. Es un tesoro. El que tiene el hábito de la lectura tiene un tesoro y nunca se sentirá ni solo ni aburrido. Porque esas son, estaba yo leyendo a un sociólogo decir que los grandes problemas del hombre, de la sociedad actual, son la soledad y el tedio, o sea, el aburrimiento. Hay gente que se aburre. Yo, gracias a Dios, siempre lo he dicho, nunca me he aburrido. Yo siempre, si no hago una cosa, hago otra. Y todo, como todo me gusta, por ejemplo, el arte, me gusta la historia, me gusta el arte. Siempre tengo libros de ambas cosas, pero también me gusta mucho la música. Y me gusta mucho la música que llamamos ahora académica, es decir, la que se llamaba antes música clásica, que es Beethoven, Mozart. Me encanta. Entonces, siempre que tengo un espacio entre mi trabajo, o un fin de semana o eso, pues hago eso, leo, escribo y oigo música. Y la verdad es que estamos bien entretenidos. Yo los invito a que no dependan de nadie, ni tampoco dependan de un televisor, ¿no? Aunque el televisor tiene cosas buenas y también otras que no, la mayoría no. La televisión comercial yo poco le encuentro bueno, solo los deportes me gustan y quizás los noticieros. Pero hay televisión buena, hay televisión culta, hay televisión que trae enseñanza. Bueno, pero es mejor tener una afición por leer, porque el que tiene afición por leer siempre está buscando un libro. Y estos libros, como el del licenciado que estoy presentando ahorita, son muy prácticos y aprende usted en una sentada a leer este libro todo lo que es referente a Tulancingo. Por ejemplo, aquí el capítulo 2 es Encuentro de dos mundos, que supongo que es la conquista, licenciado. Sí, exactamente. Ahí damos cuenta de la llegada de los españoles y sobre todo el primer asentamiento humano
en lo que hoy conocemos como ciudad de Tulancingo. Dejamos atrás esa etapa lacustre de la prehistoria, el asentamiento en Huapalcalco en Mesoamérica, y se asientan pues en lo que hoy conocemos como la ciudad de Tulancingo. O el valle. Se castellaniza justamente el nombre de la ciudad, fundan la primera capilla, posteriormente fundan el convento de San Francisco, antecedente de la actual catedral, que además el arquitecto que diseña la catedral de Tulancingo, don José Damián Ortiz de Castro, es quien se encarga de la remodelación de la catedral en la Ciudad de México. Claro, es en el medio nuestro, es uno de los arquitectos importantes de la colonia. Claro, así es. Siglo XVIII, y es un exponente del neoclásico, como la catedral de Tulancingo, que usted, amigo, si no la conoce, tome su coche, un autobús o lo que sea el domingo, y vaya, estamos a media hora de esta hermosa ciudad, y la catedral de Tulancingo del siglo XVIII es verdaderamente digna de verla, de estudiarla, de incluso pues entrar ahí a rezar, pues, porque es un recinto muy hermoso, ¿verdad? Bueno, licenciado, entonces ahí al encontrarse los dos mundos, perdón, me dice el productor, vamos a pasar a otro corte y regresamos con el licenciado Abraham Chinchillas, que nos va a hablar de un gran amigo mío, de uno de mis escritores favoritos, con quien tuve el gusto y el orgullo de hacer aquí en el Canal 3 de Radio y Televisión de Hidalgo más o menos 50 programas de televisión de 1 hora durante los años 95 y 96. Va a hablar de don Ricardo Garibay. Casi me pongo de pie, no me pongo de pie porque jalo los alambres con los que nos tienen atados aquí, amigos, pero me pongo de pie para que Abraham hable del maestro Ricardo Garibay. Gracias, arquitecto Luis Corrales Vivar. Estamos en esta sección de recomendación editorial y efemérides. Hoy vamos a platicar precisamente de un escritor fundamental en la literatura hidalguense, oriundo precisamente de la ciudad de Tulancingo. Me estoy refiriendo a don Ricardo Garibay. Don Ricardo Garibay nació en Tulancingo, Hidalgo, el 18 de enero de 1923. Se dedicó a la escritura, el periodismo, el cine, el teatro y la televisión. Siempre tuvo un espíritu rebelde y apasionado. El escritor tenía bien definida su convicción de oficio desde muy temprana edad. Él alguna vez comentó, desde los 17 años viví para leer y escribir. Hice 3 carreras universitarias y no me recibí de ninguna, no tengo ningún título. Leer y escribir, todo lo demás lo pasé frívolamente. Llegó a decir. Garibay precisamente estudió Derecho, Filosofía y Psicología, pero nunca obtuvo ningún título. Sin embargo, fue becario del Centro Mexicano de Escritores en 1952 y 1953, junto con Juan Rulfo y Juan José Arreola. Se desempeñó como jefe de prensa de la Secretaría de Educación Pública Federal en 1953. Además, fue profesor de literatura de la UNAM y presidente del Colegio de Ciencias y Artes de Hidalgo. También perteneció al Sistema Nacional de Creadores en 1994. Dejó una vasta obra, una serie de libros que son, pues fundamentales para la literatura mexicana. Beber un cáliz de 1965, Aire de Blues de 1984, Oficio de Leer del 96 y Feria de Letras del 98. También guiones cinematográficos, donde destacaron, por ejemplo, Lo que es del César, El Mil Usos en 1971 y El Púas en 1991. En teatro, pues también escribió, dejó obras importantes como Diálogos Mexicanos en el 75 y Mujeres en un acto de 1978. Sin embargo, hay 2 novelas fundamentales de don Ricardo Garibay que destacan y que muestran la parte más importante de su creación literaria. La primera de ellas es La casa que arde de noche, La casa que arde de noche, que le llegó a merecer el mote del Hemingway mexicano. La casa que arde de noche, una novela que cuenta la historia de un joven llamado Eleazar, un joven muy guapo que se desarrolla en un ambiente de prostíbulo hasta llegar a ser dueño de él. Una novela que en verdad se lee de una manera muy rápida, es muy amena, y precisamente la otra, Par de Reyes, otra de las novelas fundamentales de don Ricardo, habla precisamente de algo que podría haber sucedido en aquel lugar de La casa que arde de noche, pero que se refleja en la vida de 2 hermanos que están buscando venganza y que después se convierten en pistoleros infalibles. Ambas novelas están
ambientadas en el norte de nuestro país. También trabajó en la televisión, hizo diversos programas en distintas cadenas como Imevisión y también aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, donde compartió micrófonos precisamente con nuestro conductor titular, el arquitecto Luis Corrales Vivar, en un programa que se llamó Diálogos Hidalguenses, del que hay también una publicación. Y bueno, don Ricardo tiene una vasta obra reunida ya por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y Editorial Océano hace algunos años, pero ahora recientemente se presentó este libro del que vamos a hablar hoy, Señor mío y Dios mío, Ricardo Garibay, La fiera inteligencia de Alejandra Atala. Es una especie de diario en el que Alejandra narra los últimos días y su relación con Ricardo Garibay, que era su suegro. Empieza precisamente un mes antes, un poco menos de un mes antes de la muerte de don Ricardo Garibay y termina hasta agosto de ese año de 1999, y en estas notas diarias, Atala va haciendo un análisis primero de diálogos con don Ricardo y después de esta relación que estableció con un hombre que era sumamente exigente, que tenía un carácter como el Popocatépetl, decía Elena Poniatowska, y que se reflejaba no solamente en su trabajo literario, sino también en la manera en que se interrelacionaba con otras personas diariamente. Esta es la recomendación del día de hoy, está disponible ahí en la librería Margarita Michelena de El Educal, exactamente en el centro de la Plaza Juárez. Es la recomendación del día de hoy. Vamos a ir a una pausa promocional, pero al volver continuamos con esta entrevista con el arquitecto Luis Corrales Vivar y el invitado del día de hoy. Por cierto, me pregunta el licenciado Mendoza Bustamante si tengo grabaciones de esos programas. Sí, casi todos los grabamos y yo los conservo en la casa de ustedes, amigos, en el formato VHS de video, ¿verdad? Pero en una época mi hijo Juan me ayudó a los mejores 12 programas, pues, los que yo consideraba mejores 12, los pasamos a un libro, es decir, los transcribimos a escrito, y el diálogo entre don Ricardo Garibay, su servidor, y algún invitado que había, permaneció intacto, pero sí le hicimos un taller al libro con objeto de que conservara las expresiones, las formas que tenía don Ricardo, muy particulares de ser. Y bueno, varias personas me han comentado que sí se conserva en el libro ese diálogo, que hagan de cuenta que dicen que estoy oyéndolos hablar cuando tenían el programa de televisión. El libro se llama Diálogos Hidalguenses, como así se llama el programa de televisión. El que quiera un ejemplar, visítenos en la oficina de la Dirección General de Publicaciones e Impresos del Gobierno, Francisco de P. Mariel, número 100. Miren, amigos, rápido porque tengo todavía que platicar con el liceo. Ya les he dicho que tengo todos los libros casi que se han publicado hidalguenses, que vamos a hablar de unos 100 y tantos volúmenes, en los últimos años, los tengo en digital. Y el que quiera un ejemplar, pues nada más lleva su memoria USB o lleva en todo caso un disco, un CD, y le grabo, le quemo, como dicen, o le grabo en la USB los libros que quiera. Y hay muchos libros hidalguenses que todo el mundo debe de tener, que son libros clásicos en los que aprendimos el licenciado Menes, Pepe Vergara, Raúl Arroyo, su servidor y todos los que fuimos miembros del CEINAC, aprendimos la historia, pero nosotros andábamos teniendo que buscar un ejemplar, a veces ya medio roto, a veces nos lo prestábamos porque no había más que ese ejemplar, y ahora ya su servidor se ha encargado en la oficina de escanear todos estos libros y tenerlos en digital. Usted los puede tener, tengo una larga lista, vaya a Francisco de P. Mariel, número 100, esquina con Vicente Segura, y ahí le atendemos. Pregunte usted por Abraham Chinchillas, pregunte usted por su servidor, el arquitecto Luis Corrales, y ahí los atendemos y les damos esto sin costo. Y ahorita le voy a pedir aquí al licenciado permiso de escanear esto y ponerlo ahí entre tanto libro hidalguense bueno que hay. No pasa nada con la cuestión de venta, porque esto se sigue vendiendo. Siempre quiere uno tener el libro impreso. Este es un fenómeno que ya estamos viendo. Sí es cierto que hay muchos libros que están en nuestras computadoras, pero los que somos amantes de los libros o aficionados a la lectura queremos siempre tener un libro que huele a tinta, que huele a papel nuevo, y pues como está casi fresco, así. Dice que hay un estudio, hoy día muchos de los libros se realizan con papel industrializado, es decir, no es el mismo proceso tradicional para generar el papel. Hay un estudio que indica que la sustancia que segrega un libro nuevo, hecho a la vieja usanza el papel, despide
un componente que genera una sensación parecida al placer. Por eso hay quienes gustamos del aroma de la tinta y de un libro nuevo. Parecida al placer. Parecida Yo digo al placer. que más bien es un equivalente, placer. Sí, ¿no? Claro. como le digo a los que nos gusta mucho. Licenciado, en la época del México independiente en Tulancingo destaca la presencia primero de Nicolás Bravo. Por eso se llama Tulancingo de Tulancingo Bravo. de Bravo. ¿Vivió ahí? ¿Estableció ahí? Le pregunto. Sí, claro, se estableció en Tulancingo. Inicialmente llega con la encomienda de asediar la ciudad. Tulancingo se distinguió durante muchos siglos por ser una ciudad conservadora. No obstante, se asienta Nicolás Bravo y logra sembrar en Tulancingo una semilla liberal. Una semilla liberal. Él crea el primer periódico de Tulancingo, que se llamaba El Mosquito. Además de que establece una fábrica de pólvora, en fin, transforma la cosmovisión del lugar y va orientándose hacia esa tendencia liberal que posteriormente, pues todos sabemos en qué desencadenó. Cuando entra Iturbide y Guerrero con el ejército trigarante en la Ciudad de México, pues prácticamente es un desfile de todas las fuerzas insurgentes que todavía estaban. Y pasa de Tulancingo a Pachuca, Nicolás Bravo, para recoger aquí también gente y participan en el desfile, en la parada, en la conmemoración de la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. Así es, en el caso de Iturbide, que es un personaje a quien la historia le debe, ha sido muy injusta claro, con él. Sí. Justamente en este libro que les platicaba, Historias de la Historia, hay un apartado que se llama Iturbide, el genio libertador, que narra toda la historia de la consumación de la independencia. En la entrada triunfal del ejército trigarante iban dos batallones de Tulancingo, el batallón de la Lealtad y los dragones de Tulancingo en caballería, además, como usted lo cita, de otros paisanos, ¿no? De otros hidalguenses. Qué bien, licenciado. Bueno, esa es entonces la presencia de Nicolás Bravo en Tulancingo, por eso se llama Tulancingo de Bravo. Otro, un poco después, en la época de la Reforma, Melchor Ocampo, los gobiernos conservadores lo expulsan de la Ciudad de México, como que lo exilian, sin que fuera del país, a que viva en Tulancingo, y ahí que esté en Tulancingo, donde don Melchor Ocampo conoce al joven. El Cholo Campo tendría unos 50 años, una cosa así más, y el joven de 20 y tantos años llamado Manuel Fernando Soto. Coméntenos algo de eso, licenciado. Sí, claro, cuando envían a Melchor Ocampo, todo el mundo pensaba que estaría quizá encerrado, ¿no? en la depresión, fue literalmente el exilio. Lejos de ello, pues andaba caminando por las calles de la ciudad de Tulancingo e hizo buenos amigos. Uno de ellos, Manuel Fernando Soto, artífice de la erección del Estado de Hidalgo. Incluso Tulancingo fue pensada como capital del Estado, no obstante el obispo Ormachea, que era el obispo de Tulancingo, era parte del grupo de regentes que pugnó. Había sido. No fue por Maximiliano a Europa, pero había sido del grupo que... Claro. Bueno, incluso fue cónsul, así como encargado del gobierno un tiempo. Exactamente. Entonces Juárez, cuando llega al poder, pues advierte en Tulancingo el poder eclesiástico, y desde luego no iba a centrar ahí el poder político. Sin embargo, no se atrevió Juárez a promulgar un decreto en que se nombrara Pachuca la capital del nuevo estado, pero Juárez, que era una persona muy inteligente, lo hizo de esta manera. Tomó al señor coronel Juan C. Doria, lo mandó llamar, le tenía un afecto especial y le dijo: se ha creado un nuevo estado, requiere de un gobernador provisional que yo debo nombrar, que convoque elecciones, y así le dijo: se va usted a Pachuca y establece usted ahí su gobierno. Pues más claro que eso no hubo. Y se vino a Pachuca. Fuera de cámaras, el primer gobernador del estado bien pudo haber sido justamente don Manuel Fernando Soto. Tenía sobrados méritos para hacerlo. Yo siempre he creído que hay varios hidalguenses que nunca fueron gobernadores, en diferentes etapas, inclusive en la etapa de la Revolución también, pero que bueno, así es la política, pero que en la historia tienen un lugar muy importante. En la época de don Porfirio, Tulancingo entra en paz, tranquilo. En la época revolucionaria hubo distintas revueltas, desde luego, como hubo en todo el país. Sin embargo, en la época porfirista destaca la introducción de la vía ferroviaria, que detona y la construcción del ferrocarril, que ahora es un extraordinario centro cultural. Y además la introducción de la energía eléctrica a la ciudad. Que venía de Joney. Exactamente, que transforma verdaderamente. Yo creo que llegó primero a Tulancingo la energía eléctrica que a Pachuca, Así es. Algo cerca, sí, porque ahí tenían a Joney. Y esto detona un crecimiento y un desarrollo.
de tal suerte que décadas más tarde Tulancingo se convierte en el centro textilanero más importante de la República Por los años Mexicana. 50 era Así es. lo máximo, ¿no? Así es. Los casimires de Tulancingo, muy famosos. Ahora las fábricas de mezclilla, de pantalones de mezclilla, en las que trabaja mi amigo el diputado Jorge Márquez, a quien mandamos también un saludo, un personaje de Tulancingo que fue alcalde y que ahora es diputado federal por esa zona. Bien, en los tiempos modernos, licenciado, vaya, la segunda mitad del siglo XX. En los tiempos modernos, Tulancingo ha sido un lugar con cierta estabilidad en cuanto a su geografía. Es decir, no hay movimientos de las placas tectónicas, difícilmente se siente ahí un temblor. En el caso de las inundaciones han sido, si no frecuentes, sí presentes. ¿Qué es el río puntos, que cruza Tulancingo? pero hay puntos donde no se inunda. Por ejemplo, en Guapalcalco es probable que los pueblos mesoamericanos se hayan asentado ahí porque era un lugar propicio para observar las estrellas. Más tarde hubo un observatorio, Flammarion, en Tulancingo, desde donde se hicieron varios descubrimientos que fueron famosos a nivel internacional. Okay. Eso lleva al gobierno de la República a determinar en la década de los 60 establecer en Tulancingo la estación terrena, claro, el centro de telecomunicaciones, por su ubicación, para poder transmitir las Olimpiadas, justamente por esta ubicación que ya los pueblos mesoamericanos habían descubierto desde aquel entonces. Mire, qué entonces. interesante eso. Es muy interesante. Esta relación entre la observación de las estrellas por parte de los pueblos mesoamericanos y la decisión científica del gobierno, porque ahí sí fueron los científicos que dijeron de establecer la estación terrena de señales vía satélite, es una interesantísima observación de usted, fruto de sus estudios y está en el libro. Y el establecimiento de la estación terrena permite que Tulancingo detone otra nueva etapa de crecimiento. La feria de la ciudad se convierte en una de las más importantes de México en aquel entonces, junto con la posibilidad de ser el centro textilanero más importante de la República. Pues el desarrollo es muy importante, al grado de que la primera estación de radio, la NQ, se establece justamente en la ciudad de Tulancingo. Usted trata aquí muy ampliamente el tema de cómo una primera persona tuvo esta estación, pionero, y después cómo la adquirió nuestro amigo Alejandro Wong, que es otro personaje. Para mí la NQ tiene un afecto muy significativo, lo mismo que don Alejandro. Yo fui locutor a los 14 años en la NQ. No me diga. Merecido tenía ahí un espacio en el libro, sí, al margen del mérito que tiene haber sido la primera estación del Estado. Qué interesante plática, que se me fue muy rápido y ya terminó, ya me dijo el licenciado Héctor Tayabs, ya vámonos, así me dijo, y no me quedo hasta que despedirme. Marco Antonio, le agradezco mucho que haya venido y haya platicado con nosotros sobre su libro. Ya podemos considerar este libro como patrimonio del programa Revelando la Historia por haberlo presentado aquí con su autor, y espero, amigo, que lo compre. Ya escuchó dónde, en las librerías Dragones y ¿qué? Dragones y Dinosaurios, Dragones y Dinosaurios, en Sambors también, aquí en Pachuca. Cómprelo y léalo, le va a gustar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, licenciado? Muchas gracias por el espacio, felicitarlo, es un programa extraordinario, conocer la historia siempre es un privilegio. Gracias, licenciado. Amigos, gracias, nos estamos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias.